por nosotros los zulianos, tampoco tenemos comunicación vía terrestre, porque este régimen ha prácticamente derrumbado el puente General Rafael Urdaneta. Estas calamidades son las que estamos viviendo hoy día en el estado Zulia. Todos sabemos los aspectos técnicos de esta situación. Sabemos claramente lo que está sucediendo en el estado Zulia y en muchos estados de Venezuela. Y es gracias a la madre de todas las calamidades, a la corrupción. La madre de las calamidades que también nos ha llevado a la desinversión, a la falta de mantenimiento preventivo y correctivo, a la falta de mantenimiento mayor, a la falta de profesionales capaces, porque todos se han ido con el éxodo del 80% de los profesionales que laboran en el sistema eléctrico nacional y que durante muchos años de trabajo, adquirieron una gran experiencia en esta área. Hoy en día es humanamente imposible vivir en el estado Zulia, no solamente por el clima que llega muchas veces a 43 grados centígrados de sensación térmica, y a eso están sometidos nuestros familiares. Y con la venia del presidente, mientras hablo, quisiera que los amigos de medios rotaran las imágenes de la situación crítica y lamentable en la que se encuentran los ciudadanos zulianos. Estas son imágenes que nos envían nuestros amigos por las redes, que nos envían nuestros amigos por WhatsApp, en donde se le queman los electrodomésticos a las personas, donde familias completas están durmiendo en el patio de su casa, en el frente de su casa, por la inclemencia de las temperaturas, en donde salen los organismos a reprimir a los que manifiestan hoy día. Me decía una señora que me escribía antes de ayer: lo poquito que tenía en la nevera se me dañó el pollo, se me dañó el alimento de la niña. Me escribía un amigo con lo difícil que es conseguir la insulina y lo costosa que es la insulina. Se me dañó la insulina porque no tenía refrigeración. Imagínense ustedes un estado donde el sistema de salud esté paralizado y donde los enfermos renales que se deben dializar desde la semana pasada no han podido hacerse la diálisis. El comercio está cerrado, la gente no sale a trabajar porque la luz se va a las 9 de la mañana y retorna al día siguiente a las 6 de la mañana. O sea, 3 horas de luz en muchos sectores que cuentan con suerte, porque la tragedia que estamos viviendo los zulianos en estos momentos está tocando todas y cada uno de los sectores de nuestra nación, de nuestra región. La gente no está yendo a trabajar, no hay transporte público, las colas para suministrar gasolina son interminables, y no hay una respuesta seria, responsable por parte de esos que hoy dirigen el sistema eléctrico nacional, ni por parte de los gobernantes. Ni Nicolás Maduro, ni Omar Prieto, y mucho menos Mota Domínguez están hablándole con la verdad al pueblo zuliano y al pueblo venezolano de lo que sucede aquí. Lo único que hacen es excusarse y echarle la culpa a terceros, echarle la culpa a la iguana o decir que es un sabotaje. Pero la verdad verdadera es que la impericia, la negligencia, además también de la corrupción,
Y la improvisación es lo que nos ha traído en el estado Zulia, a donde hemos llegado a esta fecha. Nosotros hoy estamos viviendo una calamidad terrible, inhumana, comparable con una catástrofe natural. Porque nuestro pueblo está sufriendo, mis queridos amigos. Y me disculpan que alce la voz en estos momentos, pero es la voz de desesperación de los zulianos. Es la voz de desesperación de madres, de ancianos y de niños que en nuestro estado en estos momentos están padeciendo la más cruel realidad sin nuestro servicio eléctrico, que corresponde a un estado que en otrora fue un lujo de la economía venezolana y que hoy está totalmente degradado y sumido en el retraso. En el retraso, mis amigos, de principios del siglo XX o finales del siglo XIX, donde no había electricidad. Esa es la situación que estamos viviendo de agonía en el estado Zulia. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué siguen saqueando al país? ¿Por qué siguen saqueando al estado Zulia y no dan respuestas contundentes? No dan respuestas reales ni soluciones a esta situación que estamos viviendo de gran calamidad en nuestro estado. Son unos incapaces que para lo único que han servido es para robar nuestro país y para seguirlo desangrando. Hoy nosotros estamos presentando ante esta plenaria algunas soluciones momentáneas, como lo sería, ¿por qué no planificar e importar temporalmente electricidad? Impórtenla si sea de Cuba, pero hagan y den respuesta a lo que estamos viviendo. En años atrás, nosotros exportábamos electricidad para Colombia. Pues es momento que este régimen se ponga los pantalones y hable con el gobierno colombiano si es preciso para importar electricidad de Colombia y darle la solución que corresponda al estado Zulia. ¿Por qué no hacen un plan de emergencia del suministro de combustible a las termoeléctricas que permita aumentar la capacidad de generación eléctrica? Porque parte de esas termoeléctricas no tienen combustibles para funcionar y es por eso que están trabajando prácticamente a un 10%. Proponemos también un plan de recuperación del sistema eléctrico nacional y regional en el estado Zulia. Y una propuesta que ya la hemos hecho antes, de 300 y tantas plantas generadoras eléctricas que tiene el país, poner en funcionamiento, recuperar al menos 70 de estas plantas eléctricas para estabilizar el sistema eléctrico de nuestra nación. Nosotros hoy le decimos a este régimen, como lo dijo el monumental Ricardo Aguirre, quien el doctor Omar remembró en el estado Zulia en días pasados, acabaron con la plata y se echaron a reír, pero les puede salir el tiro por la culata. Mañana esperamos a los maravinos a las 9 de la mañana en Tostadas 25 para hacer una marcha protesta por nuestra región, por nuestro estado. El Zulia se defiende, el Zulia se respeta y les exigimos a este régimen una solución inmediata a lo que estamos padeciendo en nuestro estado. Muchas gracias. Muchas gracias a la diputada Nora Bracho por su intervención, que compartimos totalmente. Tiene la palabra el diputado Lawrence Castro. Bueno, buenas tardes.
colegas parlamentarios, presidente, vicepresidente, ciudadana secretario. Bueno, desde Mérida queremos hoy solidarizarnos con la situación que está viviendo el Estado Zulia y el Estado Bolívar. Y estamos hablando del tema de los servicios públicos. Desde hace casi 2 años, en Mérida hemos estado viviendo apagones tras apagones y lo hemos venido denunciando en la ciudad de Mérida, en el Vigía, en Lagunilla, en Los Páramos. Afortunadamente, en Mérida no hace tanto calor. Pero lo que hoy estamos viviendo en materia de servicios públicos es indescriptible. Estamos casi a niveles primitivos. Y aquí hay que reconocer lo que sigue haciendo el pueblo de Venezuela, el pueblo del Zulia, el pueblo de Táchira, el pueblo de Mérida y todos los estados que han venido sufriendo el tema de los servicios públicos, que salen a trabajar todos los días y llegan caminando y se van caminando para su trabajo, para poder mantenerse en este país, mantenerse productivos. Y allí también mi reconocimiento a ese pueblo que no solamente sufre, sino que trabaja, que le echa pierna y que quiere quedarse aquí a seguir luchando. Y aquí nosotros tenemos que señalar de manera contundente: ciudadano Mota Domínguez, deje ya de escudarse y de hacer el ridículo con respuestas que nadie le cree, porque todos sabemos que el colapso eléctrico en el país es por el robo y la corrupción que llevó adelante el Partido Socialista Unido de Venezuela y el chavismo, y que no tiene cómo recuperar. Y sacan fotos de cables cortados con corta uñas y le echan la culpa a lagartijas y le echan la culpa a cualquier cosa, pero nunca la responsabilidad es de ellos. Nunca la responsabilidad de el mal que tenemos con los servicios públicos es de algún personero del gobierno. Lo vivimos aquí en Caracas también, cuando más de la mitad de los caraqueños no tienen agua y tienen que comprarlo a una cisterna, más de 50 millones de bolívares. ¿Quién tiene el negocio de Caracas de las cisternas, el agua de la Candelaria? No es posible que nosotros en Mérida no tengamos gas y la gente tenga que bañarse con el agua helada, y los viejitos bañándose con el agua helada, y no podemos cocinar porque no tenemos gas y tampoco hemos tenido luz. ¿Quién responde, por Dios? Porque nosotros entendemos que Nicolás Maduro es un inepto, pero yo no creo que todos quieran seguir viéndose como unos ineptos. ¿Qué responde Quevedo con respecto al tema del gas? Aquí se ha utilizado el tema de la basura, de la recolección de desechos sólidos, como arma política en contra de alcaldes de oposición para destrozarle las gestiones. ¿En qué corazón cabe que vamos a tener a la gente pasando hambre, y no solamente pasando hambre, sino viviendo entre la cochinada y ahora sin luz? Le decimos desde acá al país: el colapso de los servicios públicos ya es un hecho y la responsabilidad es del gobierno nacional. Es quien tiene que resolver este asunto. Pero como le decimos esto, también debemos decirle lo siguiente: si el pueblo de Venezuela no se levanta, si el pueblo de Venezuela no vuelve a encomendarse a Dios y a organizarse para salir a las calles, el tema de los servicios será peor. Así pues, que nuestro llamado desde acá, desde el Parlamento: vamos a defender nuestra calidad de vida. Tenemos derecho a vivir bien en nuestro país. Por Dios, organizarnos, exigir nuestros derechos. Y si Maduro no puede, que se vaya del poder. Pero queremos vivir en bien en Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias al diputado Laurence Castro. Para continuar en este punto tiene la palabra la diputada Mari Álvarez.
Thank you. Buenos días, colegas diputados. Buenos días a la directiva de la Asamblea Nacional. Efectivamente, en el Zulia estamos viviendo una situación de calamidad indescriptible. Hace falta ir para allá para ver lo que estamos sufriendo. No solamente afecta la economía en el Zulia, sino a cada hogar de cada zuliano. De 10 familias, 7 se le han quemado, se les han dañado los artefactos eléctricos, neveras, aires acondicionados, lavadoras, licuadoras, y que para poder obtener de nuevo esos artefactos es como que imposible, porque arreglar una unidad de una nevera ya está alrededor de 1 millón de bolívares. Imagínense ustedes la calamidad que pasa a cada ciudadano. Yo quiero, con la anuencia del señor presidente, leer el artículo 140 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública. El Estado está en la obligación de reponer cada artefacto eléctrico que se le haya dañado a cada ciudadano del Estado Zulia. Por otra parte, los diputados del Consejo Legislativo del Estado Zulia han creado una ley, ¿verdad?, para obligar a Corpoelec a reponer los artefactos eléctricos de cada ciudadano. Me permito, por favor, señor presidente, me dé la oportunidad de leer el artículo. Artículo 14. Los artefactos domésticos dañados, averiados o deteriorados con ocasión de la alteración de las bajas o altas tensiones eléctricas en la prestación de servicios será responsabilidad del ente competente nacional, en este caso Corpoelec. En consecuencia, su propietario, poseedor u ocupante serán indemnizados pecuniariamente o mediante sustitución por otro igual o de mayor calidad, previa verificación de su titular. Esto debido a que unas declaraciones del ministro Mota Domínguez y el gobernador Omar Prieto dijeran ante los medios de comunicación que eso se iba a hacer. Yo quiero que hoy los ciudadanos del Estado Zulia exhorten y le exijan al gobierno nacional, regional, municipal y al ministro que le pongan fecha, que le pongan lugar donde llevar los artefactos eléctricos dañados para que sean repuestos a cada ciudadano del Estado Zulia, porque en el Zulia el tener un aire acondicionado no es un lujo, señores, es una necesidad. Así que mañana en la marcha que tendremos, cada zuliano debe llevar una carta para exigir a Corpoelec les sean resarcidos los daños causados por estos apagones. Por otra parte, ¿quién indemniza a las madres por los alimentos que se les han dañado? Con el sacrificio que hace cada ciudadano para obtener 1 kilo de carne, un pollo o meter unas caraotas en una nevera para darle de comer a sus hijos, y al otro día, señores, eso está dañado. Pasan el día de hambre y no es mentira, es verdad. Y me disculpan, pero estoy hoy como emotiva por la situación de Requesens y la situación que estamos viviendo. Para finalizar, evoco a la Chinita y a ese himno que tenemos en el Zulia, la Grey Zuliana. Discúlpenme. Maracaibo ha dado tanto que debiera de tener carreteras a granel y moroscotas de tanto. Virgencita, si el gobierno, Dios, perdón, señor, sí, madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo zuliano, tenéis que meter la mano y mandarlos al infierno. Muchas gracias. Muchas gracias a la paisana diputada Mari Álvarez.
por su intervención. Y tiene la palabra el diputado Luis Lipa. Señor presidente, señores miembros de la directiva, señores diputados, Apure también es Venezuela. Apure también atraviesa por todas las cosas que ya se han manifestado acá. Nosotros tampoco tenemos gas, tampoco tenemos luz, no tenemos energía eléctrica, no tenemos seguridad, no tenemos efectivo, no tenemos todas las cosas que hacen falta para que un ciudadano viva con tranquilidad. También las locuras de la economía o del comercio, donde para comprar algo se debe pagar más de lo normal. Y a eso se tiene el hecho de la retención de los que por una u otra forma están acostumbrados al campo. Sin embargo, yo quiero expresar hoy acá que dentro de los servicios públicos que ha sucedido también en el Estado, debo manifestar que en el año 2002, en la primera inundación de Guadualito, se cayó el puente del Amparo, colocaron un puente militar. Del año 2002 al 18 ya lleva 16 años. Luego colocaron el puente entre el Orza y Guadualito, el puente de Santa Fe de Buría, la misma época, provisional, un puente militar, 16 años también. Pero en el año 1999, siendo gobierno, los que hoy continúan siendo gobierno, se cayó el puente también de San Fernando hacia Arichuna, el puente de Boquerones, y también un puente militar, que son puentes que en su condición son colocados para inmediatamente proceder a su reparación, por lo tanto son provisionales. El año pasado se cayó entonces ahora el puente entre el Piñal y el Nula. Son regiones y zonas y sectores, parroquias y municipios donde la gente trabaja. Quiero decirle que todos estos puentes están en condiciones de que Dios quiera no llegase a suceder una desgracia, porque estos puentes no están en condiciones de seguir soportando el peso de una gandola doble con más de 100 reses encima o búfalos, que en cualquier momento se puede caer y puede ocasionar no solamente la afectación de los animales, sino de otras cosas más. Entonces, sigue pasando la historia. Y quiero decir algo, apreciados diputados, apreciados venezolanos, apureños, la única forma de llegar a donde hemos llegado, queridos amigos, es porque ha sido calculado y planificado. La destrucción de la empresa, la destrucción del aparato productivo económico, todo. Pero queridos amigos, yo vine a hablar de otra cosa. Pido disculpas porque me atreví a lo que no quería. Pero quiero hablar no solamente en nombre de Apure, quiero hablar en nombre de Amazonas, Bolívar, del Tamacuro, Anzoátegui y de todos los venezolanos, incluso de nuestra gente amiga, Maravina, los del Zulia y los amigos y hermanos de Puerto Carreño. Aquí se manifiesta, hay unos que no tienen agua y el gobierno no hace nada para ayudar a los que no tienen agua. Y nosotros en Apure tenemos mucha agua y el gobierno tampoco hace nada. Queridos amigos, permítame, señor presidente, si es posible, que los señores puedan pasar unas imágenes de lo que yo nunca calculé estaba pasando en Apure. Le pido perdón a Apure, porque no sabía lo que estaba pasando en Puerto Páez, porque este gobierno
es diligente para borrar la información, es diligente para ocultar la verdad, es diligente para no informar lo que está atravesando. Por favor, amigos, queremos ver un testimonio de las condiciones como se encuentra hoy Puerto Páez y cómo deben encontrarse Monagas, Anzoátegui, Bolívar. Por favor. Adelante. Este es 100% bajo la agua. A mi lado se encuentra este es el río Orinoco, ¿no? Sí. Allá al fondo se encuentra Puerto Carreño, Colombia, el río Meta. Y esta es la parte de, señor, ¿cuál es esta parte? De Puerto Páez para cruzar a Colombia. Puerto Páez para cruzar a Colombia. ¿Cómo se llama específicamente este sector? ¿Cómo se llama este sector bien? El muelle. El muelle. El muelle, por aquí. Barrio El Muelle de Puerto Páez, que es la parte ribereña, que es la zona... La ribera del río Meta. Riberas del río Meta, afectadas totalmente bajo las aguas. Vean las casas totalmente bajo las aguas, porque por aquí desembocan el río Orinoco y el río Meta, y esta es la parte de mayor afectación. Vean las casas completamente bajo las aguas. Para Te Lo Cuento News y Sendero de Apure.net, de la población de Puerto Páez, Estado Apure, Eduardo Galindo Peña. Mire cómo está la casa, vea. Señor, ¿cuál es su nombre? Freddy León. Freddy León, ¿por qué se inunda la población de Puerto Páez? Bueno, porque no le han hecho malecones, el gobierno lo que hace es agarrarse los presupuestos que hacen. Está creciendo por el río Meta, por Colombia, y pasa para acá y el río Orinoco. Correctamente, exactamente. Los dos padres del río, el Meta y Los dos padres. ¿Cuál es su nombre? Robert Pérez. ¿Qué nos puede decir sobre la crecida? La crecida es porque los dos ríos se desbordaron, el Meta y el Orinoco. Son los ríos padres de aquí de esta zona. Nosotros acá por Puerto Páez estamos comunicados con la zona. Vean cómo está Mire cómo está la casa, vea. Señor, ¿cuál es su nombre? Freddy León. Freddy León, ¿por qué se inunda la población de Puerto Páez? Bueno, porque no le han hecho malecones, el gobierno lo que hace es agarrarse los presupuestos que hacen. Está creciendo por el río Meta, por Colombia, y pasa para acá y el río Orinoco. Correctamente, exactamente. Los dos padres del río, el Meta y el Los dos Orinoco. padres. ¿Cuál es su nombre? Robert Pérez. ¿Qué nos puede decir sobre la crecida? La crecida es porque los dos ríos se desbordaron. Señor presidente, señores diputados, ahí faltan algunas imágenes. Yo voy a dejar que corran las imágenes, mientras tanto yo sigo conversando y hablándoles a ustedes. Quiero informarle, señor presidente, que no es suficiente, que debo reconocerlo, que por alguna forma algunas autoridades institucionales del Estado tienen actitud y voluntad para atender a la población. Sí, pero el número de equipos médicos, el número de protección civil, el número de personas que pudieran estar ayudando son insuficientes para una población de 8.500 personas, donde el 85% están afectados, están damnificados. Esa es la zona más baja que hay de esa parroquia, que es Puerto Páez, y que por una u otra razón la zona más alta también está afectada. Ese 85% requieren urgentemente que el gobierno nacional los atienda. Ahí permítame decirle que no estoy exagerando. En el momento de mi visita en una casa, un señor salió con un machete a matar culebra. Porque es que el río Orinoco y el Meta se desbordó, se fue a la sabana, y en la sabana trajeron todo lo que de una forma u otra traen, que son las pirañas, los caribes, los babos, los caimán, el capanaparo y el Orinoco y el Meta. Su hábitat normal son los cocodrilos y el caimán, las anguilas. Y las casas, hay casas que están bajo techo. En el muelle, donde está el muelle, donde se agarran las chalanas para pasar a Amazonas, eso no existe.
porque las viviendas de ese sector, el agua está por encima. Cuando nos trasladamos con ese bongo, el señor se metió por el Meta. Íbamos en el Meta, iba a entrar la Orinoco. Y le dije, no, viejito, te quedas tranquilo, vamos a devolvernos. Porque el Orinoco estaba en condiciones de no navegable. En esa zona, ojalá el gobierno esté escuchando, esté viendo como debe ser. Se necesita medicina. Hay un brote en estos momentos de sarna, de escabiosis. Es una zona sensible donde se pueden aumentar los números de dengue. Necesitamos agua potable. No podemos recurrir a Puerto Carreño, que es Colombia, porque Colombia tiene el mismo problema, con la diferencia que los están atendiendo. Necesitamos la presencia del gobierno regional. Necesitan comida. Ahí hay unos refugios, sí, pero insisto, ahí hay un general que está dirigiendo todo el operativo, pero no hace nada si no le dan las herramientas. Queridos amigos, la idea de transmitirle esto, porque así como está Apure, está el Amazonas, así está Bolívar. Y el Orinoco no es más madera de gallo. El Orinoco es serio. El Orinoco va a Monagas, pasa por Amazonas, pasa por Anzoátegui, llega a Bolívar. Y en 18 años, el Apure no puede tener la suerte de 13 inundaciones. 2002, 2015 y ahora 2018. Pero al lado un gobierno que no hace nada. Insisto, y hablo duro, porque ante la crisis que tenemos, ante el poder adquisitivo que tenemos, ¿cómo van a hacer la gente para recuperar los enseres? ¿Cómo van a hacer la gente con ese sueldo que no alcanza? ¿Cómo va a hacer para comprar medicina si el gobierno no tiene una política de Estado para recuperación a esta gente? ¿Qué va a pasar con el sector rural que han perdido ganado? Permítame decir algo más, señor presidente. Puerto Páez es productor de algodón, del mejor algodón que se produce en la calidad de toda la Suramérica. El venezolano y el criollo, lo único que sabe hacer es trabajar. Apreciados amigos, quiero llamar la atención de Venezuela. Nuestros hermanos venezolanos están pendientes. Eso sí, Nicolás no puede escuchar que llueve en Cuba o en República Dominicana, porque el día siguiente agarra 5 dominicanas, porque el día siguiente agarra 5 aviones de esos grandes y les manda comida. Nicolás manda comida para estos estados. Apreciados amigos, siempre he finalizado mis discursos hablando duro. Hoy no. Hoy tengo mucha tristeza. Porque no solamente me duele Puerto Páez, me duele Venezuela. Así como les duele a todos ustedes. Hoy ha aumentado el número de venezolanos que se van a dormir sin comer y con bastante hambre. Gracias al diputado Luis Lipa por su intervención y sus informaciones. Para continuar en este punto tiene la palabra el diputado Eliezer Sirit. Gracias, señor presidente Underi, digo colega parlamentario. Cuando la colega Nora Bracho hizo su intervención desde la tribuna, vimos allí mucha vehemencia en su posición, mucha impotencia, mucha frustración ante el grave problema que hoy está confrontando el pueblo de Zulia con el tema de electricidad. De igual manera, intervinieron sobre el tema de Maracaibo, de Zulia, también asumió una postura parecida. Pero que el problema eléctrico no es solamente en el Zulia, es en toda Venezuela. El problema que hoy estamos confrontando los venezolanos por tener hoy un gobierno tan incompetente, tan incapaz, tan indolente,
un gobierno totalmente improvisador que nunca tuvo a bien planificar las inversiones que había que hacer en Venezuela para evitar el colapso del servicio eléctrico que hoy estamos confrontando los venezolanos. En el Zulia y en Caracas, en Valencia, en Mérida o en Oriente, el problema eléctrico está apareciendo o acaba de aparecer. Pero es que en el caso de Falcón tenemos 12 años. Hace 12 años que llegó un proceso de racionamiento en Falcón porque no había producción de electricidad. Luego de haberse inaugurado en 2 o 3 oportunidades la planta de Cefacamego, en la cual se alborotó un alboroto, sucede entonces que esa planta no ha podido generar la electricidad que realmente se requiere en Falcón para poder abastecer la demanda que existe en nuestro estado. Además de eso, el problema del agua, por supuesto, que también está hoy afectando a todo el país por la misma receta, la falta de inversión, por la postura de estos gobernantes que se preocuparon por otra cosa y realmente no atender las grandes obras que se hicieron el ayer para garantizar la calidad de vida de los venezolanos. Yo quiero colocar un video allí, señor presidente, con la mirada de todos ustedes, un video que allí refleja en ese video de 1 minuto lo que realmente está pasando en toda Venezuela. Adelante. En el retroceso, colegas parlamentarios, sin lugar a duda que hemos retrocedido 50 años. Todos los avances que en materia de servicios básicos, en materia de servicios públicos, que pudo lograr el pueblo venezolano en la época democrática o en la mal llamada Cuarta República por este gobierno, han sido destruidos por este cáncer, que donde colocan la mano acaban con las grandes cosas que se hicieron en el ayer. Hoy, cuando hablamos del retroceso, es que posterior a la construcción de grandes acueductos en la era democrática, de grandes represas, para que el pueblo de Venezuela, el venezolano, pudiera abrir su grifo y poder ducharse tranquilamente, hemos regresado entonces a la época de la totuma, como criolamente se dice en los campos, a bañarse con el potecito, a tratar de estirar 10 litros de agua para poderse hacer su aseo personal. Pero además de eso, es que hemos regresado a la época de las lámparas en querosene, a los mechurrios, a los velones. Hay pueblos tras pueblos que pasan hasta 20 días, 25 días, 30 días sin el servicio eléctrico. Y ni hablar la falta de agua potable, que por cierto en Caracas, que es nuestra capital, y que no se notaba, no se sentía el pésimo servicio de agua, hoy quienes venimos del interior estamos de igual manera sintiendo como el servicio de agua potable, el suministro de agua potable portuaria también está fallando fuertemente en Caracas. Hoy vemos allí en ese video que acabamos de presentar un reflejo de lo que está pasando en toda Venezuela. Aquella etapa del servicio de transporte colectivo bien diseñado en la era democrática la acabó este gobierno. Vemos entonces cómo miles y miles de personas tienen que trasladarse en las mal llamadas perreras para poder ir a su sitio de trabajo o viceversa para regresar a sus hogares. Lo que representa el peligro para cada una de esas familias y por supuesto la manera como hemos retrocedido en el tiempo, que es sin lugar a duda una vergüenza para todos los venezolanos, para este país que nos damos el lujo en el ayer de decir que tenemos un servicio de transporte colectivo por excelencia y que íbamos avanzando en el perfeccionamiento del mismo. Así, señor presidente, que nosotros hoy
apostamos a que el país pueda superar estos malos momentos. No sabemos qué va a pasar con aquellos señores que usan sus carros particulares para dar la cola o para transportar pasajeros, tal y cual como lo que llaman las perreras, si no lograron censarse o no lograron entrar en esa propuesta discriminatoria que está estableciendo el gobierno con el carnet de la patria para obligarlo a echar gasolina. Lo único que le queda al país como servicio de transporte, que prácticamente son las perreras, de seguro que después del 20 de agosto, si no tiene su carnet de la patria, no va a tener acceso al servicio de la gasolina y por lo tanto el problema del servicio público, el servicio de transporte de pasajeros va a empeorar. Va a empeorar y para tal efecto tenemos que estar nosotros preparados como representantes de este pueblo, miembros de este poder legítimo, miembro de esta instancia que realmente reconoce el pueblo de Venezuela como suyo. Así que, colegas parlamentarios, lo que viene para el país no va a ser nada fácil y todos nosotros tenemos que estar preparados para que a la mano de nuestro pueblo podamos ejercer las acciones que el propio pueblo está reclamando con contundencia para evitar que definitivamente estos tipos terminen de acabar con nuestra querida Venezuela. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Muchas gracias al diputado Eliezer Sirit por su intervención. Tiene la palabra el diputado Freddy Paz. Buenas tardes. Creo que los diputados que estamos presentes aquí en esta Asamblea Nacional, electo cada uno de ustedes y de nosotros por distintos estados, nos sentimos cada uno de nosotros orgullosos de representar a cada uno de esos estados. Y por eso, en mi caso, como diputado del Zulia por el circuito del sur del lago, zona productora de Venezuela, me siento orgulloso de decirles que casualmente el nombre de Venezuela nace cuando nuestros conquistadores llegaron al lago de Maracaibo y vieron nuestros palafitos, a los que llamaron la pequeña Venecia. De allí nace el nombre de Venezuela. Por eso nosotros nos sentimos sumamente orgullosos de ser diputados de esta región. Pero tenemos que sentirnos orgullosos nosotros y ustedes también, porque sus regiones tienen potencialidades bien importantes para este país. Nosotros representamos el 80% de la producción petrolera de este país. Somos la primera reserva de gas de Venezuela. El Zulia se ha caracterizado durante muchos años por ser un estado productor de palma aceitera, de leche, de queso, de carne bovina, ovino y pollo. Y somos el segundo estado productor de huevos, de plátano, de pescado. Y tenemos casualmente en el circuito que me enorgullezco en representar, la zona sur del lago, las mejores tierras de Venezuela para la actividad agrícola. ¿Quién no ha saboreado un patacón zuliano? ¿Quién no ha degustado un tequeño, un pastelito, una mandoca del estado Zulia? ¿Quién no ha escuchado una gaita zuliana? Los zulianos por eso nos sentimos orgullosos de nuestro majestuoso puente sobre el lago de Maracaibo y de nuestro lago de Maracaibo. Los zulianos nos sentimos orgullosos del relámpago del Catatumbo, de nuestra basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, del Teatro Baral, patrimonio cultural de Venezuela. Pero hoy pareciera ser que este gobierno se ha empeñado en seguir castigando al Zulia. No sé qué hicimos para merecernos esta
profunda crisis política, económica y social que estamos padeciendo y que se agrava más aún con la crisis eléctrica que estamos viviendo en el estado Zulia. De verdad que creo que a los zulianos nos toca no perder la esperanza, nos toca seguir luchando por recuperar ese estado del cual nos sentimos orgullosos. Y yo hoy quiero decirle en esta Asamblea Nacional que vamos a comenzar a recorrer el Zulia para que junto al pueblo podamos exigirle al gobierno nacional que nos devuelva a Enelven, porque era la empresa eléctrica exitosa en el estado Zulia y no vivíamos de apagones en apagones. Que este modelo centralista, que esta empresa Corpoelec fracasó en todos sus objetivos, y que si nosotros en el Zulia y en otras regiones del país tuvimos el sistema eléctrico descentralizado con éxito, con resultados medibles, no nos queda otra que luchar y exigirle al gobierno que nos devuelva la electricidad para ser administrada por nosotros los zulianos, y seguro vamos a entregar buenas cuentas al pueblo del Zulia y al pueblo de Venezuela. Por eso hoy quiero decirle al pueblo del Zulia que sus diputados, que los diputados de la Asamblea Nacional no vamos a descansar hasta lograr cambiar el futuro de esta Venezuela hermosa, de esta tierra ancha, buena y generosa. Buenas tardes, Dios bendiga a Venezuela, Dios bendiga al Zulia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Freddy Paz. Para cerrar este punto, tiene la palabra el diputado Juan Pablo Guanipa y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Gracias por el afecto, diputados. Señores diputados, yo debo comenzar esta intervención agradeciendo a la Asamblea Nacional todo lo que ha hecho para discutir el caso del estado Zulia. Fuimos hasta Maracaibo, todos los parlamentarios, una gran cantidad de ellos, para hablar en el sitio acerca de nuestra realidad. Y lo que hoy hemos escuchado aquí es la intervención desesperada de distintos parlamentarios, de distintas regiones de nuestra patria venezolana, que aprovechan esta tribuna para decir lo que está pasando en sus respectivas comunidades. Venezuela está viviendo un caos, Venezuela está viviendo una tragedia, Venezuela está viviendo un infierno. Y ese infierno tiene que ver exclusivamente con la presencia de Nicolás Maduro en la presidencia de la República, con la presencia de los secuaces, de los cómplices que lo acompañan en su esfuerzo por destruir un país, por hacer todo lo posible para que el venezolano se convierta en una especie de zombie que vaya por allí pidiéndole a la dictadura que haga algo para que él pueda comer, que haga algo para que él pueda contar con servicios de salud, que haga algo para que él pueda contar con transporte público. La intención de esta dictadura es acabar con la libertad de pensamiento, con la libertad de acción, es acabar con la posibilidad de que cada ciudadano pueda desarrollar sus potencialidades para echar hacia adelante. La intención de esta dictadura es tener a los venezolanos sometidos a una situación de subordinación que evidentemente a ella no estamos acostumbrados. Y por eso yo tengo la confianza de que el pueblo de Venezuela va a seguir reaccionando y va a seguir actuando para lograr ejercer la presión necesaria
para que Maduro se vaya de la presidencia de la República y para que logremos una Venezuela que tenemos que reconstruir, una Venezuela que tenemos que refundar, una Venezuela que tenemos que relanzar, porque lo que está pasando en nuestro país es impresionante. Uno escucha las intervenciones del IPA, por ejemplo, desde el estado Apure, con las inundaciones, con todo lo que están viviendo, con realidades dramáticas frente a las cuales no hay acción gubernamental. Uno escucha la intervención de Sirit de Falcón, por ejemplo, y uno ve cómo también nuestro hermano estado de Falcón vive las calamidades. Y así podemos recorrer toda Venezuela, e indudablemente que este punto de la agenda ha servido como desahogo para diputados de distintas partes de nuestro país, de esa Venezuela profunda, de esa Venezuela que a veces no se ve en Caracas, de esa Venezuela que está dando una lucha y una pelea para poder subsistir, para poder salir de esta situación. Pero indudablemente, ya aquí en la capital comienzan a verse algunas cosas. Ellos han tratado de tener a Caracas en una especie de burbuja, pero hoy la crisis del agua explota en Caracas. Y hoy también la crisis eléctrica explota en Caracas. Y comienzan a verse apagones y comienzan a verse las situaciones que hemos vivido durante mucho tiempo en el Zulia y en toda Venezuela. Yo quería rápidamente decirles, porque es que frente a la situación de la electricidad que hoy vive profundamente el estado Zulia, estamos hablando que el viernes en la madrugada se produjo un hecho, una explosión que impidió que pudiera proveerse a todo el Zulia, especialmente a la costa occidental del lago de Maracaibo, del servicio eléctrico. Viernes en la madrugada comenzó eso, sábado en la madrugada, domingo, lunes, martes, estamos hablando de casi 5 días ya sin electricidad en la mayor parte del estado Zulia. Imagínense lo que eso significa para una familia con niños recién nacidos, o para una familia con personas de la tercera edad. ¿Cómo hacen para tratar de subsistir en medio de esa situación? Y todo lo que está pasando en el Zulia lo atribuyen a sabotaje. Cada vez que hablan de que están tratando de resolver un problema, dicen que lo que están haciendo es resolviendo un proceso de sabotaje que se hizo en contra de alguna instalación eléctrica. Y la verdad verdadera es que el caso concreto de la madrugada del viernes pasado tuvo que ver con la ineficiencia de estos sinvergüenzas que están en la gestión nacional y regional y a los que no les importa para nada al Zulia y a Venezuela, a la situación a la que la están llevando. En ese caso concreto de esa explosión, sencillamente ellos sabían que el cable eléctrico que va por debajo del puente sobre el lago de Maracaibo estaba averiado. Y sabían también que el cable que va del Tablazo a Punta Iguana había estado averiado. Y tomaron la decisión de construir un cable nuevo. Y construyeron vía aérea el cable desde el Tablazo hasta Punta Iguana. Y después que lo tenían ya listo, decidieron hacer un empate con el cable que va por debajo del puente sobre el lago. Y se les advirtió que eso era un error. Se les advirtió que tenían que buscar a la gente que sabe de eso. La gente de Nelven nos decía que ellos nunca se atrevieron a tocar ese cable que va por debajo del puente sobre el lago. Ese cable es de fabricación japonesa. Sumimoto se llama la empresa que produce esos cables. Y cada vez que tenían una contingencia, ellos llamaban a la empresa japonesa proveía sus servicios y el problema se resolvía. Pero estos sinvergüenzas decidieron no llamar a ninguna empresa y actuar por sus propios medios. Y cuando quisieron hacer el empate de ambos cables y cuando quisieron probar eso, fue cuando explotó eso y se produjo la situación que hoy estamos viviendo en el estado Zulia. Pero no solo fue que hubo una explosión, hubo un daño en la infraestructura del puente sobre el lago de Maracaibo. Allí no solamente se dañó el asfalto, se dañó la base donde hubo la explosión en el puente sobre el lago de Maracaibo. Y desde ese día no ha habido una respuesta satisfactoria a esa situación. Y evidentemente que estamos viviendo una tragedia, una calamidad en el Zulia. No hay forma de describir lo que la gente vive en el día a día en el Zulia. No hay forma. Pero es que además de eso,
Si vamos a revisar cada uno de los problemas que ustedes viven en sus estados, pareciera que en el Zulia están profundizados. Tenemos problemas con el agua, todo el tiempo problemas con el agua, porque además todo lo que tiene que ver con la electricidad también sufre. Pero tenemos problemas con la provisión de gasolina. Los comercios están en el suelo. No hay posibilidad de que la gente pueda pasar una tarjeta porque los puntos de venta no están funcionando. Si te dicen que tienes que hacer una transferencia, tampoco se puede hacer la transferencia porque el sistema está colapsado, porque internet no funciona, porque no funciona absolutamente nada. Pero si quieres hacer uso del transporte público, evidentemente no puedes hacerlo. No hay transporte público en el estado Zulia. La gente está caminando decenas de kilómetros bajo el sol inclemente en el momento más difícil del año, que son estos meses. No hay forma alguna de que la gente pueda o dejar de caminar, o la alternativa es montarse en una chirrinchera, en un camión de estaca o en una cava refrigerante. Imagínense ustedes a la gente montada en un camión cava que se dañó, que ya no refrigera nada y que ahí se monta la gente como sardinas en lata para tratar de llegar de un sitio a otro. Tú recorres el país y te das cuenta que hay dificultades con el gas y que la gente cierra las calles porque no tiene gas, y te vas al Zulia, ahí están esas dificultades profundizadas porque la gente siente que no tiene absolutamente nada. En materia de aseo urbano, tú recorres Maracaibo, ustedes los que fueron se dieron cuenta, cada una de las esquinas de Maracaibo es una especie de un relleno sanitario donde la gente no tiene opción que no sea botar la basura en la esquina para tratar entonces de salir de esa situación de moscas, gusanos y ratas en sus casas. Esa es el Zulia que estamos viviendo hoy. Esa es la Venezuela que estamos viviendo hoy. Allá, echar gasolina es un suplicio. Hacer colas y colas de 1, 2, 3, 4, 5 horas para tratar de surtir los vehículos de gasolina. Y podemos hablar de miles de cosas más. Nada, absolutamente nada, está funcionando en el Zulia. Nada, absolutamente nada, está funcionando en Venezuela. Uno los escucha a ustedes y uno siente que este país se nos está yendo de las manos y que tenemos una altísima responsabilidad para revertir todo esto y lograr el cambio político que permita que este país pueda transitar por un camino distinto, que la gente sienta que en Venezuela puede tener oportunidades. Así que creo que este punto del orden del día ha sido bueno para desahogarnos los diputados de distintas regiones del país acerca de lo que estamos viviendo en nuestras regiones, para por lo menos hacer que se sepa en todas partes que lo que estamos viviendo es un irrespeto a la dignidad de la persona humana. Es denigrante, es oprobioso, es humillante, y todo sucede con un grupo de personas cuyo único interés es mantenerse en el poder. No tienen otro interés, nada más les importa en la vida, solo les importa mantenerse en el poder. Y mientras tanto eso está costando vidas completas de centenares de miles de personas que lamentablemente no tendrán futuro, que lamentablemente no tendrán posibilidades de ver esa construcción que queremos lograr de una Venezuela mucho mejor. Por eso creo que este es un momento no solamente para el pataleo, tenemos derecho al pataleo y tenemos que ejercer el derecho al pataleo. Y por eso yo quiero invitar a todos los pueblos de Venezuela, así como lo han estado haciendo cada quien por su lado, que nos articulemos un poco más y que en cada pueblo, en cada región, en cada municipio, en cada parroquia, generemos las protestas necesarias para poder visibilizar los problemas que estamos sufriendo y para lograr que toda esa presión que podamos ejercer desde la perspectiva social se convierta también en presión política que permita que se produzca un cambio en Venezuela y que saquemos a Nicolás Maduro de la presidencia de la República y que podamos reconstruir a este país. Así que, queridos amigos, tenemos la oportunidad de hacerlo, tenemos todo para hacerlo, tenemos un país al que hemos acompañado y que nos ha acompañado en esta lucha. Vamos a encontrarnos con esa Venezuela profunda, vamos a encontrarnos con esas realidades que se están viviendo en cada uno de los estados de Venezuela y vamos a acompañarlos en la protesta pacífica pero contundente
hasta que esa protesta se convierta en la presión necesaria para que saquemos de la presidencia de la República a Nicolás Maduro e iniciemos la reconstrucción de la patria venezolana. Estoy seguro de que eso lo vamos a lograr. Estoy seguro de que independientemente del color de cada uno de los partidos políticos que aquí hacemos vida, vamos a demostrar que primero está Venezuela y que vamos a lograr la redención de nuestra patria venezolana. Venezuela saldrá de esto y nosotros seremos un factor importante en el acompañamiento del pueblo, en la salida de Nicolás Maduro y en la reconstrucción de la patria venezolana. Muchísimas gracias. Muchas gracias al diputado Juan Pablo Guanipa por su intervención, con la cual terminamos de tratar este punto. Esperamos pues que los votos de todos, por la unidad de los venezolanos, por la unidad de la conducción política de la oposición, sirva para que estos sufrimientos del pueblo de Venezuela sean más bien los dolores de parto de una nueva Venezuela que necesitamos tanto y con urgencia. Y compartimos el llamado a que el pueblo se organice unido para protestar por sus derechos hasta que se produzca el cambio. En cuanto a las propuestas que se hicieron durante el debate, entre ellas la de la diputada Nora Bracho, vamos a remitirla a la misma Comisión de Administración y Servicios para que le haga seguimiento e impulse esas diferentes iniciativas que se han planteado para la solución de tantos problemas que están afectando la calidad de vida del país. Siguiente punto en el orden del día, señor secretario.